Hola crocheteros, como les prometí, los viernes estaremos viendo otras ideas que podemos tejer con nuestros mandalas aparte de una manta. Hoy les traigo este bolso cuadrado que me encanta. Lo podemos hacer con un modelo de mandala o dos. Y bueno, yo creo que es un bolso ideal para guardar todos nuestros tejidos, pero también muchas más cosas. Necesitamos entonces dos de nuestros mandalas cuadrados, también dos palos de 30 centímetros o de las mismas dimensiones de nuestros cuadrados, y si queremos hacer un forro interior necesitaremos una tela. Aquí entonces yo tengo mis dos cuadrados. Aquí, si no estamos haciendo la manta, podemos saltarnos mi código de color. De hecho, aquí hice un borde en color 3. El borde con el que hagamos los cuadrados va a ser el mismo color con el que hagamos la base y los laterales. Y para nuestro palo, como les dije, tiene que tener las mismas dimensiones de nuestro cuadrado aproximadamente, o por lo menos que sea más grande, porque aquí van a salir dos tiras que van a conectar con ese palo, entonces necesitamos que tenga el mismo tamaño o un poquito más grande, en mi caso 30 centímetros. Lo primero que vamos a hacer, si vamos a hacer un forro interior, es cortar la tela del mismo tamaño de nuestros cuadrados. Aquí ya tengo mis dos cuadrados que voy a reservar hasta el final de este proyecto. Y luego vamos a hacer las manijas. Yo las voy a hacer de 8 centímetros, así que a cada lado de mi cuadrado, de lo que será la parte superior, vamos a marcar ese ancho de las manijas. En mi caso son 8 centímetros. Lo marco por aquí, por el otro lado, y ya estoy lista para empezar. Vamos a tejer nuestra primera manija que luego va a conectar con el palo. Aquí vamos a buscar la primera cadena de nuestra esquina del cuadrado y en esta primera cadena vamos a insertar nuestro ganchillo. Luego traeremos nuestro hilo, el mismo color del borde. Recordemos, yo estoy con mi color 3, pero puede ser cualquier color si no estamos haciendo la manta. Estos cuadrados son con un material por fuera del material de la manta. Aquí vamos a hacer 3 cadenas y en el mismo agujero de la esquina vamos a hacer un punto alto. Después haremos una cadena. En el siguiente agujero vamos a hacer 2 puntos altos. Esta va a ser la misma secuencia que venimos usando en las últimas filas del mandala, pero ahora aplicada a nuestra manija. Hacemos una cadena para saltar al siguiente agujero y en cada agujero 2 puntos altos. Así nos vamos trabajando hasta donde habíamos puesto nuestro marcador, y cuando lleguemos a ese punto donde estaba el marcador ya lo retiramos y vamos a subir una nueva fila con 4 cadenas. Giramos nuestro trabajo y vamos a buscar el siguiente agujero disponible donde vamos a trabajar 2 puntos altos y empezamos nuevamente nuestra secuencia. 2 puntos altos en cada agujero, una cadena y 2 puntos altos en el siguiente agujero. Así me voy hasta el último de los agujeros, después hago una cadena y aquí vamos a buscar la tercera cadena de la vuelta anterior donde vamos a hacer un punto alto. Ya tengo lista entonces esta segunda fila de mi manija que va a ser como una continuación del borde. Aquí vamos a darle la vuelta a nuestro mandala, lo vamos a poner del derecho y vamos a estirar esta lazada con ayuda del ganchillo. La vamos a estirar, estirar, estirar hasta que por ahí pueda pasar nuestro palito. En mi caso son palos de bambú, pero nos sirve cualquier palo redondo. Y aquí vamos a pasar el hilo por detrás. Vamos entonces a hacer una cadena con ese hilo, siempre el hilo por detrás del palo, y ahora vamos a trabajar en el primer punto alto de la fila anterior, un punto bajo. Insertamos ahí, enganchamos el hilo por detrás del palo, salimos y subimos, subimos, subimos la lazada hasta que esté encima de nuestro palo. Y aquí trabajo mi punto bajo, entonces engancho el hilo y atravieso esos dos aritos.
Ahí ya está mi primer punto bajo trabajado alrededor del palo. Vamos a trabajar en cada agujero y en cada punto disponible hasta completar la fila, así que ahora paso al agujero. Por ahí inserto el ganchillo, engancho por detrás, salgo y hago larga esa lazada hasta que me quede arriba del palo donde completo mi punto bajo. Entonces engancho y atravieso esos dos aritos. Ya tengo dos puntos bajos, el siguiente sería en el siguiente punto disponible y así vamos trabajando estos puntos bajos alrededor de nuestro palo. Créanme, es más fácil cuando no tenemos una cámara entre nosotros y el tejido, así que con calma los vamos trabajando. Los primeros puntos son más difíciles un poquito porque el palo se mueve, pero ya luego el palo está más estable y podemos trabajar con más facilidad. Aquí ya llegué al último agujero donde hice el penúltimo punto bajo y el último lo voy a trabajar en la tercera cadena de la fila anterior. Ahí en esa tercera cadena inserto mi ganchillo por delante, engancho por detrás del palo y salgo por esa tercera cadena. Subo esa lazada hasta la parte superior del palo y aquí termino de trabajar mi punto bajo. Y ya está, voy a hacer una última cadena para fijar aquí ese punto y corto este hilo relativamente largo para que sea fácil de esconder entre los puntos de la fila anterior. Aquí solo me faltaría acomodar estos puntos bajos de manera que nos queden del mismo tamaño, esos 8 centímetros que les había dicho al principio, y bueno, deslizar el palo de tal manera que nos quede disponible también para la otra manija. Aquí ya está mi primera. Voy a esconder este hilo simplemente con una aguja de lana por los puntos de la fila anterior. Cortamos a ras cuando ya lo tengamos escondido y ahora voy a ir donde el segundo marcador, voy a insertar el ganchillo en ese agujero y voy a traer nuevamente mi lana. Con ella voy a hacer 3 cadenas y un punto alto en este mismo agujero. Empiezo ahora con mi secuencia que ya conocemos. Hacemos una cadena para saltar al siguiente agujero y en cada agujero hago 2 puntos altos, 1 y 2, y así me voy trabajando hasta llegar a la esquina. Y en la esquina vamos a trabajar un punto alto en ese agujero y luego en la segunda cadena de la esquina, en la cadena que baja, ahí vamos a insertar el ganchillo y hacer el último punto alto. Ahora vamos a hacer 4 cadenas para subir, cambiar de fila. Giramos el trabajo y vamos a trabajar 2 puntos altos en cada agujero, separados siempre por una cadena. Aquí ya trabajé en el último agujero, hago mi última cadena y busco la tercera cadena de la fila anterior donde voy a hacer un punto alto. Y aquí ya ha llegado el momento de traer mi palo, así que estiro esta lazada hasta que el palo pueda pasar por ahí. La puedo estirar todo lo que quiera. Ella luego vuelve a su tamaño. Y aquí vamos a hacer una cadena con ayuda del ganchillo. Y ya vamos a empezar a trabajar en cada punto disponible y en cada agujero disponible. Entonces el primero es el punto alto de la fila anterior, donde hago mi primer punto bajo. Ya sabemos estos puntos bajos alrededor de nuestro palo, cómo hacerlos.
Después, recordemos, seguiría un agujero. Acomodamos cada punto bajo después de hacerlo, de tal manera que el tejido quede bien hacia abajo y los puntos bien hacia arriba. Ya trabajé en el último agujero, mi penúltimo punto bajo, y ahora en la tercera cadena, el último punto bajo. Siempre por detrás del palo, aunque ya nos quede poquito, pasamos ahí por detrás y apretamos bien para que esos hilos no se nos vayan a mover. Después, recordemos, hacemos una cadena para terminar, para fijar, cortamos este hilo que luego vamos a camuflar. Esto lo haremos para nuestros dos cuadrados exactamente igual. Y ahora vamos a pasar a hacer la base y los laterales de nuestro bolso. Vamos a hacerlo con el mismo color del borde y un ganchillo inferior al ganchillo con el que veníamos trabajando. Así que yo estoy aquí con el ganchillo de 4 milímetros. Vamos a hacer un nudo deslizado y vamos a hacer 21 cadenas o las cadenas que sean necesarias para alcanzar ese ancho que queremos. Yo recomiendo un ancho entre 10 y 15 centímetros, yo tengo 13 centímetros. A partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a devolvernos haciendo un punto bajo en cada cadena. En total nos deben quedar 20 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer dos cadenas, giramos el trabajo. Y a partir del primer punto disponible vamos a hacer un punto alto. Esas cadenas no me cuentan como punto, así que mi primer punto alto va en el primer punto disponible. En total serían entonces 20 puntos altos para esta fila número 2. Aquí trabajo hasta el último punto disponible. Y la fila número 3 va a empezar con una cadena. Giro el trabajo y hago un punto bajo en cada punto disponible, es decir, 20 puntos bajos. El último punto bajo lo trabajo en el último punto alto y las cadenas de subida las ignoro, no me cuentan como punto. Y así seguimos repitiendo filas 2 y 3 hasta alcanzar 75-76 centímetros de largo para este trabajo. Esta sería mi fila tipo 2, luego sigue 3 y así hasta cubrir todo este perímetro de los laterales con la parte de abajo. Así que si nuestro cuadrado no mide 30 centímetros, simplemente sumamos los dos laterales y la parte de abajo y ahí ya tenemos las dimensiones de esta franja. Yo tengo aquí 75 centímetros, repitiendo filas 2 y 3, y ahora vamos a venir aquí para unirlos. Vamos a distribuir esta franja equitativamente de tal manera que los laterales me queden igual para cada lado. Los laterales no suben hasta el final, se nos quedan unos puntos libres entre ese punto y la manija, y aquí vamos a insertar el ganchillo en nuestra franja y también en nuestro cuadrado. En el primer punto que hayamos decidido para los laterales, y aquí vamos a traer el hilo, vamos a hacer con él una cadena y vamos a ir haciendo puntos bajos para unir estas dos piezas. Primero en la franja insertamos el ganchillo donde podamos, luego en el siguiente punto disponible del cuadrado y aquí hacemos punto bajo. Trabajamos en cada punto disponible del cuadrado y en cada uno de los agujeros de nuestro borde. Ahora me toca agujero, así que ahí hago punto bajo. Y así vamos cosiendo, digamos, con punto bajo estas dos piezas hasta completar toda la longitud de esta franja. Ya di toda esta vuelta, llegué aquí al mismo punto, pero por el otro lado.
Y aquí simplemente repito las instrucciones pero con mi otra cara del bolso. Así que aquí vengo a este lado, ya sé en qué punto entrar y recomiendo de todas formas marcar las esquinas para que nos quede la esquina en el mismo sitio de la otra cara. Cuando terminemos de unir estas piezas, solo nos quedará esconder los hilos y lo último sería poner el forro interior, así que le damos la vuelta a nuestro bolso por la cara del revés y aquí yo recomiendo fijar con unos alfileres para que no se nos mueva la tela. Lo fijamos en las 4 esquinas y ya podemos ir cosiendo nuestro forro con hilo y aguja normal. Y así ya nos quedaría nuestro bolso listo para estrenar y para usar en todo tipo de ocasiones.